Vamos a ir comenzando. Vamos a dar comienzo a la sesión de este pleno extraordinario, que es a propuesta del Grupo de Coalición Canaria PNC, que es el análisis de la situación de crisis sanitaria en la isla de Tenerife e impacto en la economía insular, propuestas de acuerdo. Hay una propuesta de acuerdo y una enmienda a la totalidad del propio grupo. Sí, como en otras ocasiones, nos volvemos a encontrar con enmiendas a la propia propuesta. Entonces entiendo que hay una enmienda a la totalidad, será la que se votará posteriormente en primer lugar. Tiene la palabra el Grupo de Coalición Canaria, intervendrá. ¿Verónica? ¿Interviene? O sea, telemático. Sí. Señor Alonso, buenos días. Cuando quiera tiene la palabra. No se oye. No se oye. ¿Nos escucha? Ahora. Buenos días. Ahora sí se oye. Adelante. Sí, buenos días. Efectivamente nos reunimos hoy, 5 de agosto, para celebrar un pleno extraordinario a solicitud de nuestro grupo. La solicitud se practicó a principios del mes de julio. Lamentablemente ha pasado más de un mes desde que se celebre este pleno. Durante estas más de 4 semanas, la quinta ola de la pandemia ha seguido haciendo estragos en la sociedad y la economía de la isla. Decenas, cientos de contagiados. También hay que lamentar nuevos fallecidos como consecuencia del COVID. Y este debate, que creo que se podía haber producido, en opinión de nuestro grupo, bastante antes, pues se demora sin que por parte del Cabildo pues se pongan en marcha medidas que ayuden a atajar no solo la pandemia, sino el impacto de la misma desde el punto de vista social y económico. Nosotros hacemos una serie de propuestas que desde el principio, tal como hemos planteado, buscan el acuerdo, el consenso, que el Cabildo tome un papel más activo en el desarrollo de los impactos de esta pandemia con medidas concretas que, desde luego, como señalaba antes, están abiertas a la contribución del resto de grupos. Presentamos una enmienda a las mismas porque después de un mes algunas de las acciones que proponíamos se han ido poniendo en marcha por parte de la comunidad autónoma, y otras pues hemos visto que son necesarias reforzar como consecuencia del transcurrir de la pandemia. Yo las situaré, sobre todo en esta primera intervención, en el ámbito sanitario y de control de la pandemia, en cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, con la mejora de la coordinación que se tiene que producir entre los distintos niveles de la administración. Es bastante común la queja que se produce por parte de las distintas administraciones por la falta de coordinación y a veces de información. Para eso proponemos reuniones periódicas a lo largo de este año y medio que ha tenido lugar la pandemia. Pues apenas han habido 2 o 3 reuniones con los ediles insulares. Creemos que es más necesario que nunca seguir, impulsar, reforzar estas reuniones, celebrar más frecuentemente juntas de seguridad insular. Solo se ha producido una y fue posteriormente a la solicitud que hicimos nosotros vinculado a este pleno. Creemos que hace falta celebrar esas juntas de seguridad para coordinar los esfuerzos que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad para el control de los hechos que son perseguibles. Creemos, lo hemos dicho varias veces también a lo largo de estos meses, la necesidad de activar el PEIN. Eso es un recurso muy importante que tiene el Cabildo para coordinar recursos e impulsar acciones entre todas las administraciones. Y creemos que también, desde el punto de vista de la actividad de coordinación, esa mayor presencia, mayor impulso que desde el Cabildo hay que realizar. También creemos que es necesario hacer un mayor esfuerzo en el seguimiento de las variantes. Lo decíamos hace más de un mes respecto a la variante Delta, pero ahora ya hay nuevas amenazas que se producen en otros territorios, por ejemplo la variante Lambda, que es necesario hacer un seguimiento estricto porque además tiene un mayor nivel de contagiosidad. Parece que ya el nivel
que se había estipulado como de vacunación para obtener el nivel de control de rebaño, de inmunidad de rebaño ya no es suficiente. Ya los expertos están hablando de cerca del 90% de la población total para obtener ese objetivo, y por eso hay que adaptar la estrategia de vacunación. Pensamos que también el convenio general que se firmó por parte del Ministerio de Seguridad Social con las mutuas permitiría ayudar en ese esfuerzo de control y de vacunación en el ámbito laboral, y por eso también proponemos que se desarrolle en la isla. Pensamos que buena parte de los problemas están vinculados a la movilidad que tenemos en Tenerife, al proceso de contagio que está vinculado a la movilidad. Por eso proponemos, frente a la posición que el Gobierno de Canarias ha realizado de toque de queda, pues que los controles perimetrales podrían ser una mejor solución, más proporcional, como ha ocurrido con sentencias que ha hecho el Tribunal Supremo en el Estado respecto a propuestas que han hecho otras comunidades autónomas. Hacer cribados y control de tráfico nocturnos también es una medida que podría desincentivar el ocio incontrolado a determinadas horas de la madrugada. Un mayor control en el transporte público, Vaya aumentando concluyendo, la oferta. por favor, señor Alonso. Sí. Control en los centros comerciales, que también es un factor que creemos que puede estar ayudando a la propagación. Y modificar también las pautas de rastreo. Nos parece importante, dado que el nivel de eficacia del rastreo en Tenerife es muy bajo, establecer otro tipo de técnicas que permitan hacer el control del contagio comunitario. En la siguiente intervención hablaré más de las medidas de índole económico. Gracias. Muchas gracias. Continuamos, Grupo Ciudadanos, don Enrique Arriaga. Gracias, señor presidente. Bueno, nos encontramos hoy ante la enésima ocurrencia del señor Carlos Alonso y de Coalición Canaria, convocando este pleno extraordinario sobre el control de la pandemia en la isla de Tenerife y proponiendo una serie de medidas destinadas a impulsar la economía de la isla. Como si no se estuviera haciendo nada, como si este Gobierno no estuviera haciendo nada, ni el Gobierno de Canarias ni absolutamente nadie. Presentan una batería de medidas de las que muchas de ellas ya se están llevando a cabo, otras se van a llevar a cabo próximamente y algunas de ellas pues un brindis al sol. Esta batería de enmiendas, que como digo, empieza en una primera medida, en una primera parte, con todas aquellas medidas para intentar un mejor control de la pandemia. Y ya en la primera empezamos con el tan recurrido PEIN, activación del Plan de Emergencia Insular para luchar contra la pandemia. Tema que ya se ha debatido aquí muchas veces en el Pleno y que no tiene ningún sentido. Realizar estudios para mejorar el conocimiento de la epidemia, se están haciendo muchos de ellos, ya se están haciendo mirando el tema de las variantes. De hecho, el propio ITER está realizando numerosos estudios con su grupo de genómica y trasladando los datos al Gobierno de Canarias para mayor conocimiento de la pandemia. Reforzar los servicios de rastreo de la comunidad autónoma y mejorar esa eficacia. Se está haciendo. El problema que nos estamos encontrando, que se está encontrando el Gobierno de Canarias con los rastreos, es que se están falseando los datos, se están ocultando datos, se están mintiendo. Hay amenazas entre los propios jóvenes para no denunciar los casos positivos de COVID, porque si no, acaban aislando a las personas que han estado en contacto próximo. Y contra eso es bastante difícil luchar desde el punto de vista del rastreo. Mejorar los datos de vacunación, sí, ahí estamos de acuerdo, ya se está haciendo y a medida que van llegando las vacunas se está aumentando los ritmos de vacunación y poniendo a disposición de todo rango de edades prácticamente ya el tema de las vacunas. Convenios para vacunar a través de las mutuas. No tiene mucho sentido, eso tiene que estar completamente controlado por el Servicio Canario de Salud. La Junta de Seguridad se está convocando cuando es necesario. Incrementar los controles sobre el servicio público de transporte, ofertando más servicios para atender a la demanda calculada. Saben perfectamente que tenemos un problema en el tranvía de Tenerife en el que no es técnicamente posible dar más demanda, porque no hay tranvías. Y no hay tranvías y no podemos duplicarlos porque no los tenemos, con lo cual es muy difícil poder mantener ese 33% de aforo y por eso se ha enviado una carta al Gobierno de Canarias comunicándole los impedimentos técnicos que tenemos por parte del Metropolitano de Tenerife para poder cubrir con los requerimientos sanitarios. Y luego, ante la respuesta, que esto me llama bastante la atención, evaluar los cierres perimetrales de las zonas de salud o municipios. No lo entiendo, porque recuerdo que el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria,
hablaba de que no tenía sentido pues, el establecer toques de queda, pero luego criticaba cuando se quitaron. Luego decía que había que poner el estado de alarma, pero también lo criticaba cuando lo quitaron, es decir, unas contradicciones continuas, ¿no? Y luego también habla de cierres perimetrales cuando es la propia Coalición Canaria la que se puso a disposición sus servicios jurídicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que los empresarios recurrieran el cierre y las medidas. Es decir, solicitan medidas y a la vez ponen todos los medios para que se recurran las medidas y luego dicen que son insuficientes. Ese tipo de contradicción es algo que llama mucho la atención, ¿no? Podría seguir hablando de temas de prensa, pero bueno, de las continuas contradicciones que tiene Coalición Canaria en este aspecto. Por ello, nosotros no tenemos claro que todas estas cosas se hagan con buena intención. Y es una pena. Es una pena porque al final, con hacer política y sacar este tipo de medidas, la oposición que están haciendo realmente no es responsable. Son oposición, no son gobierno, por mucho que hayan sacado la mayoría de los votos. Y el objetivo como la oposición que están haciendo yo creo que está equivocado. Su objetivo es colapsar la administración pública, en este caso el Cabildo, con infinitas solicitudes de información para colapsar los servicios y, por otro lado, proponer una cosa y la contraria con tal de buscar los enfrentamientos internos dentro del equipo de gobierno. Y algunas de ellas sin sentido, algunas de ellas traicionando sus propios principios, porque hoy creen algo y mañana manifiestan lo contrario, como por ejemplo en el Tren del Sur. El otro día lo vimos en el puerto de Fonsalía, que hasta 6 meses antes, justo antes del cambio de gobierno, lo defendían y luego no. La depuración natural, primero defienden la depuración intensiva y luego no. Las obras de carreteras que dicen que ahora no tocan. En fin, creemos que las propuestas de Coalición Canaria no son sinceras y sobre todo, y lo más doloroso quizás, es que realmente no están ayudando en nada al desarrollo de Tenerife. Concluyendo. Muchas gracias. Tiene la palabra por Si Podemos Canarias, imagino. María José, ¿verdad? Tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente, y buenos días a todas, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría poner en evidencia que en la última Junta de Portavoces pues se acordó, incluso esta portavoz solicitó que las enmiendas a la totalidad pues se acogieran a lo que es realmente una enmienda a la totalidad. En esa Junta de Portavoces el señor secretario del Pleno explicó 3 veces lo que es una enmienda a la totalidad y hoy nos volvemos a encontrar con una enmienda a la totalidad que no lo es en sí. Entonces, teniendo en cuenta que el señor Carlos Alonso fue presidente de este cabildo, creo que conoce y sabe lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, después de poner en evidencia esto, pues la verdad es que contestarle al señor Enrique Arriaga, que estando de acuerdo en mucho de lo que está diciendo, sí le pediría que se tenga cuidado cuando se habla de la gente joven, porque parece que hay una campaña de criminalización hacia la gente joven, que es muy dura, decir que están mintiendo, decir que están ocultando datos. Habrá que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque seguramente las cosas no son ni blancas ni negras, ni serán así, ¿no? Y no se puede generalizar. Continuando con la propuesta que presenta aquí Coalición Canaria, que nos tienen hoy aquí, ¿no? Pues realmente nos encontramos con una de estas mociones que de vez en cuando les da por presentar, en las cuales parece que nos quieren meter su programa, si bien es cierto que después no aportan nada nuevo. De hecho, se han enmendado porque es que las cosas van ocurriendo y van sucediendo, ¿no? Justo aquí hablan de la situación que estamos viviendo en Tenerife, diferenciada al resto de las islas, y el titular de hoy del diario de avisos dice: la pandemia se estabiliza en Tenerife y toma impulso en Gran Canaria. Estamos ante algo que es totalmente incontrolable y a lo cual tenemos que ir trabajando día a día. Nuestro grupo, sí es cierto que le hubiese gustado que bueno, pues que por lo menos ahí hiciese un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento a que en España el paro baja de forma récord en julio y el empleo casi alcanza niveles previos a la pandemia, situación que si estuviésemos trabajando para diversificar la economía en la isla seguramente podríamos estar de forma paralela, ¿no? a lo que va ocurriendo en el resto del país. Es una pena que esta propuesta no vaya por ahí, en la diversificación de la economía, aunque vaya a saber qué se les ocurriría a ustedes cuando hablamos y qué interpretarán por la diversificación de la economía. Usted hace referencia, o ustedes hacen referencia aquí en esta moción, en esta enmienda a la totalidad,
al que se prorroguen los ERTE. Y bueno, pues yo le quiero recordar que Yolanda Díaz asegura que los ERTE se prorrogarán después de septiembre. O sea, lo tenemos publicado. No hace falta que Coalición Canaria se ponga aquí a ser de presidente del Gobierno estatal, porque se mete en las políticas estatales, se mete en las políticas autonómicas, se mete en las políticas insulares. Y bueno, ya que nombra aquí el tema de la coordinación, yo voy a aprovechar que estamos aquí. Hay un punto en el que ustedes hablan aquí de la vivienda. Voy a aprovechar para recordarles que hay unas personas que se vienen manifestando, están acampadas frente a la presidencia y que a día de hoy no disponen de un baño portátil que le han solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz, ya que ustedes también nombran por aquí, en el último punto, atender a la emergencia que podrá surgir como consecuencia de la reducción de apoyos a las emergencias desarrollados en el mercado laboral, en el sector de la vivienda y en otros ámbitos que cubren necesidades. Pues bueno, muéstrense ustedes dadores de soluciones para aquellas personas que en este momento están ejerciendo su derecho a la protesta, y pónganles ese baño portátil que llevan solicitando y que no hay manera de que les llegue, que sería además una manera de garantizar que pueden en condiciones dignas seguir ejerciendo su derecho a la protesta. Realmente aquí hay mucho que se dice, mucho que se plantea, donde meten a las mutuas, meten a las fuerzas del Estado, meten todo lo que se les ocurre, ¿no? Meten incluso, y nombra aquí, aquellas reuniones que se hicieron en un momento determinado para ajustar unos puntos del pacto de reconstrucción, pero que para nada tienen que ver con el sentido o la manera en que se expone dentro de esta moción. Por parte de nuestro grupo lo que creemos es que, bueno, que Coalición Canaria quiere un titular de esos que tiene tan fáciles, porque está claro que son quienes estuvieron aquí gobernando durante más de 30 años y que lo va a tener. Pues nada, tenga usted su titular, señor Carlos Alonso. Muchas gracias. Señora Belda, tiene la palabra por el Grupo Popular. ¿Doña Zaida o don Manuel? Doña Zaida, sí. Adelante. Buenos días. Hoy nos sentamos en este salón de plenos más de un mes después de que el Grupo Coalición Canaria solicitara este pleno extraordinario respecto al control de la pandemia y para adoptar las medidas que impulsen la economía de la isla. Es de recordar que se solicitó el 1 de julio y la fecha para celebrarlo podría haberse planteado en cualquier otro momento por parte del presidente, pero ha optado el presidente por dejar que se agoten los plazos, ¿no?, y que se convoque solo el pleno. Hoy se vuelve a evidenciar lo que viene siendo un hecho desde el inicio de la crisis sanitaria y económica que nos ha traído el COVID. Y, por desgracia, lo que se evidencia por parte de este grupo de gobierno es su falta de interés por alcanzar acuerdos que lleven al Cabildo a tener una línea de actuación efectiva y real y no haciendo una política a golpe de titulares que no tardan en demostrarse que son noticias humo. Ya lo dijo el director insular de Hacienda y lo vuelve a reiterar hoy Enrique Arriaga. Aarón Afonso dijo en el último pleno que lo que no va a hacer evidentemente este grupo de gobierno es establecer una línea de actuación que se marque directamente por el Partido Popular o por Coalición Canaria. Yo a esa frase le añado ni directa ni indirectamente, porque ni siquiera están por aceptar las sugerencias ni del Partido Popular ni de Coalición Canaria. Esta frase explica y demuestra que no están gobernando desde el consenso. En una situación como la que estamos atravesando, el diálogo, el consenso con el resto de las fuerzas políticas y tender puentes con nosotros, lo que hace es brillar por su ausencia. Lo único que pone de manifiesto es la falta de gestión y de liderazgo de este Cabildo y de su presidente, que no es capaz ni de establecer un modelo claro de desarrollo de la isla por mantener tranquilas a sus socias de Sí Podemos Canarias. Esa frase explica el incumplimiento sistemático de los acuerdos plenarios adoptados con los grupos de la oposición y la negativa a hacer efectiva nuestra inclusión en Turismo de Tenerife y en FIFEDE. Inclusión que no solo es a los grupos de la oposición, sino también a sus socias de Sí Podemos Canarias, pero ellas están tranquilas. Este grupo de gobierno niega la realidad. Si no son capaces ni de ver los problemas, ni de tampoco escucharlos, es imposible buscar soluciones que se adelanten a los problemas o que corrijan el impacto social y económico de los mismos. Los vemos en todos los ámbitos, pero por el tiempo que dispongo voy a centrarme en esta primera intervención en el ámbito económico. Las ayudas, es evidente, por todo se ha dicho, que llegaron tarde y mal a las empresas y autónomos y se desconoce por parte de los grupos de la oposición cómo se va ejecutando las ayudas del 2021 por parte de FIFEDE.
El Cabildo ha desechado la posibilidad de erigirse en un motor de la economía de Tenerife, poniendo a disposición los recursos y los proyectos que colaboren con el mantenimiento de las empresas y la creación de puestos de trabajo. Los grandes titulares referentes al turismo y al número de reservas se han convertido tal y como ya preavisábamos desde el Grupo Popular, en un liderazgo en la cancelación de reservas. Y los datos reales, que son tosudos porque son reales, determinan que en el aeropuerto Tenerife Norte, comparados los datos con agosto de 2019, ha perdido un 33,9% de viajeros y el Tenerife Sur un 74,4%. Y desde el Cabildo no se ha puesto en marcha medida alguna que fomente el turismo interior de la isla. Los datos determinan que han entrado por nuestros aeropuertos desde el 18 de diciembre hasta el 7 de junio más de 34.600 personas sin prueba realizada de PCR. Y los datos están aquí, dados por el Gobierno de Canarias. La baja ejecución de los presupuestos de este año, que ni siquiera han hecho efectiva la operación de endeudamiento prevista, tienen además bloqueadas partidas de proyectos que evidentemente no se van a realizar este año, como es el caso de la participación de este Cabildo en una compañía aérea. La coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo no existe fuera de los titulares de prensa. Se comunican ayudas y colaboraciones que nunca llegan a concretarse por parte del Cabildo, o bien porque no tienen competencias o porque no se les pide ayuda, como es el caso de la colaboración del Cabildo con las PCR. Y a la vez nos encontramos ante un vacío en las exigencias de esta institución que debe realizar al Gobierno, como es el control claro de nuestros aeropuertos en el cumplimiento de la normativa COVID. Nos llaman mentirosos, pero en el aeropuerto Tenerife Sur es inexistente este control y donde sí se hacen colas para entregar la documentación es en el aeropuerto Tenerife Norte y lo que no se hace nada es por cumplir con la separación entre pasajeros, sino todos en la misma fila y en un espacio muy limitado y con mucha falta de ventilación. Por otra parte, las exigencias en materia de transporte de pasajeros por parte del Gobierno de Canarias han hecho que el Cabildo, en lugar de poner soluciones a la limitación del 33% del tranvía, les traslade el problema a los usuarios. Y esa es otra de las características de este Gobierno. Por parte de este grupo de Gobierno es el traslado de responsabilidades y que la culpa es de los demás, de la oposición, de otras instituciones, incluso de los propios usuarios. Hemos visto hasta de los jóvenes. Los jóvenes tienen la culpa. Han sido culpabilizados sistemáticamente por este grupo de Gobierno y la autocrítica es inexistente. Sigo en mi segundo turno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Saida. Tiene la palabra doña María Franquet. Gracias, presidente. Buenos días a todos, a todas. Quiero comenzar con un recuerdo, 82 años del asesinato de las 13 Rozas, que el tiempo no los borre de nuestra memoria. Si algo se ha demostrado es la fortaleza en esta crisis y firmeza ante la adversidad y también las debilidades de un sistema público de salud del que hoy todas y todas nos felicitamos. Un sistema nacional de salud labrado desde los gobiernos socialistas a lo largo de la historia democrática en este país con figuras tan relevantes como Ernest Lluch, que puso los cimientos de un sistema del que hoy todos y todas nos sentimos orgullosos. Entre las debilidades, la de reforzar este sistema público de salud con medidas como mejor dotación de personal. Se han contratado a más de 4.500 personas, aumento de un 25% del presupuesto de la Dirección General de Salud Pública o en más de 76 millones, superando los 1.000 millones por primera vez en su historia de la atención primaria. En el 21, el presupuesto de sanidad se incrementó en 160 millones de euros y desde que gobernamos en Canarias, el presupuesto de sanidad en el 19, que fue de 2.831 millones de euros, hemos pasado en el 2021 a tener un presupuesto de 3.240 millones de euros, esto es 409 millones de euros más. Campaña de vacunación, una única estrategia en España y en Canarias. Nos ha llevado a encabezar la lista de países con mayor índice de vacunados, una estrategia que se puso en duda al principio, pero que ha demostrado ser todo un éxito. La priorización de la población en un inicio, de la población diana, se basaba en la vulnerabilidad marcada por la edad y en las patologías de muy alto riesgo, así como por las vacunas disponibles en cada rango de edad. En la situación actual, que es bien distinta y con el significativo aumento de dosis, se ha permitido avanzar de forma mucho más rápida en la vacunación de otros grupos etarios y abrir la situación a la población mayor de 12 años. En Tenerife, puntos de vacunación masiva, recinto ferial, centros de Elías, Aulaurio de Guajara, Pabellón Santiago Martín, Magma de Adeje, Casa del Emprendedor de los Realejos, el CTCAN en Güímar y el Hospital del Norte, etcétera. Se ha diseñado un plan operativo para vacunar a 1.372.541 personas mayores de 12 años en Canarias antes de la finalización de este verano. El sistema está demostrando un músculo impresionante y esto la oposición debería valorarlo. La estrategia de vacunación comenzó el 27 de diciembre y hasta el momento se han conseguido inmunizar a 1.230.325 personas, el 62,7% de la población diana, y vacunadas con una dosis 1.508.462 personas.
Se han activado planes de contingencias en esta quinta ola. Pacientes COVID-19 que presentan mayor gravedad son menores de 50 años, con medidas como la realización de cribados poblacionales o jornadas de vacunación sin cita previa en el pabellón Santiago Mardín o la reorganización del sistema sanitario, entre otras muchas. Pero vamos con los acuerdos presentados en este pleno por Coalición Canaria PNS. Dos bloques, uno sanitario y otro económico y social. Respecto al sanitario, nos sorprende el constante cuestionamiento en el texto del trabajo técnico y científico de los profesionales de la salud pública y la metodología, ya que parte de premisas falsas que en la forma de proceder de un Gobierno canario que no ha dejado de reunirse con comités técnicos y científicos para tomar decisiones. El Gobierno canario y el Gobierno central no ha tomado medidas políticas, sino medidas sanitarias para proteger la salud pública y contener el virus. Y en esto debería haber consenso. Hablan de coordinación interadministrativa y si hay algo que caracteriza la gestión de esta crisis sanitaria es la unificación de criterios mediante estrategias comunes que afectan a todos los niveles administrativos, que comienzan con Europa y terminan en el ámbito municipal y en el personal. Hablan de realizar estudios mejores, cuestionando obviamente los actuales y con ello la labor profesional y científica de los empleados públicos. Dicen, un mejor estudio epidemiológico en la isla de Tenerife. ¿Se refieren a un mayor rigor metodológico o quizás a una mayor claridad para más fácil comprensión por las personas claramente no especializadas en la materia? ¿A qué se refieren? Porque los realiza Salud Pública, un órgano con especialización técnica, integrados por especialistas de medicina preventiva y salud pública. Segundo bloque, pues bueno, llegan tarde en casi todo. En el ámbito social, recordarles que acabamos de aprobar 10 millones de euros para esto que nos solicitan ahora. Medida de compensación a los sectores más afectados. Olvidan los 4 millones del mantenimiento del empleo, olvidan los 18 millones para el empleo, olvidan los 15 millones aportados por el Cabildo desde el inicio de la crisis para estos sectores, olvidan los 87 millones del Gobierno de Canarias en marzo del 2021, ya va nada, y olvidan los 1.144 millones en junio-julio que se han comenzado a abonar ya. Prórroga de ERTE, ya anunciada por la ministra de Trabajo, como recordaba la portavoz Belda, y les recuerdo que en este Cabildo ya se aprobó una moción en la que se solicitaba su ampliación el tiempo que fuera necesario. Como siempre, llegan a traspiés, mal y, desde luego, con unas intenciones que no son la de la ciudadanía, que no es el bienestar de la ciudadanía, que es el beneficio de unas siglas políticas. Vamos. Muchas gracias. Tiene la palabra señor Alonso. Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. El impacto de la COVID en la isla de Tenerife es singularmente más grave. Se podrá ocultar, difuminar, pero es cierto que desde el final de noviembre del año pasado la incidencia de la COVID en Tenerife es singularmente más alta, de manera permanente y constante, que en el resto de Canarias. La culpa la tendrá el COVID, pero algo estamos haciendo diferente y peor en Tenerife, que hace que esos datos sean singularmente malos. Estamos en nivel 4. En nivel 4. Parece que no vean que esos datos son malos, tanto desde el punto de vista del contagio, como desde el punto de vista de atención primaria, como desde el punto de vista de atención hospitalaria. Se han tenido que suspender intervenciones programadas para habilitar unidades UBI en los quirófanos de la Candelaria. Y la situación sigue siendo grave, produciéndose todos los días muertes. Eso es lo que está pasando en Tenerife, aunque ustedes lo quieran ocultar. Mire, el impacto social es también peor en la isla de Tenerife. Y solo les voy a dar un dato. Comparado con la isla de Gran Canaria, que desde el punto de vista económico y social es razonablemente comparable con Tenerife. Desde el año 2019, la tasa de paro, según la encuesta de población activa en Tenerife, ha subido 8 puntos. En Gran Canaria, 1,5 puntos. En Tenerife, 8 puntos más de paro. En Gran Canaria, 1,5 puntos. Algo estaremos haciendo distinto y peor en Tenerife. Y respecto a la diversificación, que sí situamos en nuestras propuestas en torno a la financiación de los proyectos europeos, dado que es la palanca más importante que vamos a tener para producir esa diversificación y transformación económica. Pero primero tendremos que hacer
lo que nos corresponde, que es ejecutar nuestro presupuesto. A 30 de junio del año 2021, la ejecución del presupuesto de inversiones, 250 millones de capítulo 6 y 7 de gasto de inversión en el Cabildo de Tenerife, es de apenas 25 millones de euros. Es decir, en torno al 10% del gasto de inversión para crear empleo, transformar, diversificar, generar actividad económica en la peor crisis económica que hemos tenido, es de 25 millones de euros. Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas, aunque ustedes las rechacen. Es peculiar lo que está pasando en este cabildo. La oposición se empeña en hacer propuestas para mejorar la isla y el gobierno se empeña en hacer oposición a la oposición. Y mientras tanto, la isla que caduca. Ya lo hemos visto, lo dije el otro día en el pleno del debate de la isla. El pleno último, perdón, del mes de julio. Señor Alonso. Sí, ya termino. No tenemos proyecto, no tenemos capacidad para seguir adelante y eso es responsabilidad, no es de la COVID, no es de coalición, es responsabilidad de ustedes. Bien, tiene la palabra por Ciudadanos, don Enrique. Sí, señor Alonso, los datos no se discuten, están ahí. Lo que pasa es que lo que usted intenta, según dice usted, que el gobierno intenta ocultar, la realidad no es así, la realidad es muy diferente. Podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero es que ustedes ni siquiera ven el vaso y ese es el problema. Si por lo menos vieran el vaso, ya tendríamos algo adelantado, pero según ustedes no se está haciendo absolutamente nada en Canarias y en Tenerife menos. Por cierto, se ha visto que la curva de contagios ya estamos casi igualados y en algún momento incluso hasta Gran Canaria últimamente ha superado a Tenerife. Pero bueno, está claro que tenemos que hacer actividades, tenemos que poner en marcha actuaciones, pero lo que no podemos es poner en marcha actuaciones que ya se están haciendo. Que se van a hacer. Ustedes utilizan muchísimo en todos los plenos el moción. Hágase esto cuando saben que se está haciendo o que se va a hacer. Eso no es hacer oposición. Eso es hacer una política de titulares en los periódicos, fabricando titulares de una manera un poco no seria y no sincera. Si las propuestas fueran sinceras, las podríamos aceptar. Lo que pasa es que lo que se esconde detrás de todo esto, al final, es titulares sin importarles las incongruencias ni las consecuencias que pueden tener. Pero eso sí, siempre que sea en beneficio del partido y en beneficio de salir constantemente en prensa. ¿Verdad que ahora ya no están en el gobierno? Y es para ustedes mucho más fácil decir lo que todo el mundo quiere oír. Antes no podían, pero ahora podemos decir lo que todo el mundo quiere oír o lo que cada colectivo quiere oír, sea realizable o no, porque como no tenemos responsabilidades de gobierno, es muy fácil decirlo, pero así no se va a ninguna parte, señor Alonso. Así cuando usted vuelva, se le va a volver todo en contra. Y ese es el gran problema. Repetíamos, ayudas, se están dando muchísimas. Esto no es como un avión que hay un manual de instrucciones donde cada fallo, cada actuación tiene un procedimiento reglado. Es una situación nueva en la que se va improvisando y modificando las situaciones sobre la marcha. ¿Las ayudas han llegado tarde? Sí. ¿Para eso hemos tomado una reacción para evitar que lleguen tarde? Sí, se ha modificado la ordenanza de subvenciones para intentar que ciertos colectivos a los que no les llegaba les pueda llegar y también articulándolas a través de FIFEDE para que puedan llegar más rápidamente. Es decir, la actuación está ahí. Y no solamente son las ayudas a las empresas, están las ayudas al resto de sectores a través del Instituto de Atención Social o también ayuda al sector deportivo, al sector a los jóvenes para tener becas, al sector del deporte. Todas esas ayudas están, incluso se han creado líneas nuevas. Yo creo que, le vuelvo a repetir, tienen que ser serios y las propuestas deberían de ser sinceras. Y si las propuestas son sinceras, señor Alonso, seguro que las escucharíamos, pero así, de esta manera, no. Muchas gracias. Señora Belda. Sí, parece que estamos aquí en un debate de la isla de forma encubierta, más que en un pleno extraordinario. Vamos a ver, señor Alonso, usted dice que en Tenerife vamos peor en datos, que tenemos 8 puntos, ha subido el desempleo. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted quién estuvo gobernando durante más de 30 años el gobierno de la isla, por ejemplo? Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Sabe usted qué es lo que pasaba? Yo pediría por una cuestión de orden que cada vez que intervengo que no se pongan a hablar las señoras consejeras de Coalición Canaria, porque a mí sinceramente me entretienen.
O sea, pido que haya el mismo respeto que hay en el resto de las intervenciones. ¿Sabe usted por qué, señor Carlos Alonso? Pues, entre otras cosas, porque no diversificaron la economía, porque se hicieron especialistas en gestionar, en repartir, la riqueza, como ya les hemos dicho en otras ocasiones, entre los cuatro de siempre, en gestionar la pobreza. Los datos con los que entramos en esta situación ya eran unos datos altamente preocupantes y que parecía que usted, como presidente del Cabildo, ni le hacían pestañear, porque lo recuerdo usted presidiendo estos plenos, que ni miraba cuando interveníamos, estaba siempre pendiente de su móvil. Entonces, la verdad es que ahora venga aquí a decir, además, nosotras vamos a seguir trabajando, esa frase creo que no las he escuchado decir muchas veces, porque seguimos trabajando con la ciudadanía, seguimos acercándonos a las personas, conociendo los problemas, como el último moción que traíamos aquí a una comisión plenaria, una de las últimas, en las cuales hablábamos del problema que se tenían en los ayuntamientos con los meses que se tenían que estar empadronadas para poder recibir ayudas, y que su partido, su grupo político, Coalición Canaria PNC, votó en contra de esa moción. Entonces, vamos a seguir trabajando por las necesidades específicas y no estando aquí entrando en tantos asuntos. Entre ellos hay uno aquí que llama muchísimo la atención, ¿no? Ustedes que dejaron una institución totalmente obsoleta para poder trabajar en ella y desmantelada de medidas para poder sacar adelante el trabajo, están pidiendo aquí que se ponga en marcha las posibilidades previstas en el presupuesto de la corporación respecto al endeudamiento. O sea, se están acelerando, ¿no? Vamos a terminar con el remanente y vamos a endeudarnos. Después ustedes, me imagino, que echarán en cara a este gobierno de la isla, si se endeuda, de haber dejado la casa endeudada. Me imagino que van por ahí también los tiros de la jugada, ¿no? Yo espero que realmente se gestione, ya que el presupuesto de esta institución es bastante alto. Nosotras esperamos que se gestione bien este presupuesto y que llegue a todo donde tiene que llegar y que evitemos entrar en deudas, porque al fin y al cabo la vamos a pagar entre todas las ciudadanas de la isla. Muchas gracias, señora Belda. Doña Zaida. Un debate centrado en el y tú más, y nosotros hicimos, y ustedes hicieron, y ellos hicieron, y aquí nos olvidamos de que el Partido Socialista estuvo gobernando con Coalición Canaria durante los últimos 8 años y llevan gobernando estos 2. Y la realidad es que desde que se inició la pandemia, desde los grupos de la oposición, y no voy a hablar por Coalición Canaria, sino por el grupo político al que represento, que es el Partido Popular, desde el día 24 de marzo empezamos a aportar propuestas, intentamos colaborar en todo momento con este grupo de gobierno. Este gobierno ha cerrado absolutamente las puertas a todo tipo de acuerdos e incluso, y lo que es peor, y lo que demuestra su falta de interés y de buscar consensos y de tender puentes, es que los acuerdos plenarios que incluso, resoluciones que incluso se han aprobado de la mano de Sí Podemos, no los cumplen. Una y otra vez, incumplimiento sistemático de los acuerdos que se han alcanzado por parte de todo este arco plenario que se representa en el Cabildo de Tenerife. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos una acción única por parte del Cabildo de Tenerife, una acción única que se convierta en el motor de la isla, el motor económico, que facilite el mantenimiento de las empresas, que facilite el mantenimiento del empleo y que la gente no tenga que vivir de subvenciones, que la gente no tenga que vivir de ayuda. Eso es lo que quiere el Partido Popular y seguiremos proponiendo una y otra vez y seguiremos apoyando todas las medidas que colaboren o que sean coadyuvantes a favorecer esa realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, no, es que presentan cosas irreales. ¿Desde cuándo no se reúnen esos grupos de reunión de los que estaba señalando el portavoz de Coalición Canaria, donde se podían poner en común esas propuestas y que saliera de este cabildo una gestión unánime, colaborativa y acordada de las medidas a poner en marcha? La señora Belda habla de los presupuestos y del endeudamiento como si fuera una cosa nueva, pero es que resulta que los presupuestos que se aprobaron contienen un endeudamiento de este cabildo al que van asociados muchísimos proyectos en base a esa operación de endeudamiento de este cabildo. Lo que se demuestra día a día por parte de este cabildo es que estamos en agosto y los niveles de ejecución de los proyectos de inversión son lo que son.
Pero eso no lo decimos nosotros. Lo que pasa es que cuando lo ponemos de manifiesto y señalamos la falta de gestión de este cabildo, la falta de unidad en la acción de este cabildo, se nos llama mentiroso. Se nos llama mentiroso y eso no se puede consentir porque nosotros trabajamos con datos, nosotros trabajamos con hechos y estamos acostumbrados día tras día a titulares de ayuda por parte de este cabildo. Porque ¿dónde están las ayudas a los gimnasios, señora Arriaga? ¿Dónde están las ayudas a los gimnasios? ¿Qué tanto dijo usted como su compañera que se iban a hacer? Habla de cuándo habla la oposición. ¿Y usted, cuando estaba en candidatura que iba a solucionar los problemas de la isla de Tenerife en materia de carreteras, qué ha hecho usted por las carreteras? ¿Más que paralizar? Ya, Zaida, muchas gracias. Tengo yo el segundo turno en nombre del Grupo Socialista. Doña Zaida, sinceramente usted ha hablado de todo menos de la moción que se trae hoy aquí. Es difícil, por lo tanto, poderle hacer algún comentario, salvo, en fin, algunas repeticiones de eslóganes de Coalición Canaria. Yo no voy a entrar en ese debate de la isla porque hoy no toca. Lo que sí me parece serio es que el planteamiento del que parte de Coalición Canaria es un planteamiento de poner en cuestión el trabajo del Gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Salud y del Cabildo de Tenerife. Dice cosas como: no podemos actuar como si no hubiésemos aprendido nada de la pandemia, como si el Gobierno no estuviese permanentemente reestudiando sus estrategias. Fracaso de las políticas de imposición por parte del Gobierno y que no justifican la relación causa-efecto. ¿Esto porque se han perdido algunas sentencias? Mire, les tengo que recordar que medidas que se querían poner en marcha aquí en Canarias y que eran muy favorables, desgraciadamente la han tumbado los tribunales, pero se están poniendo en marcha en otras comunidades autónomas y también en otros países. Y de camino usted sugiere algunas propuestas como la de controles en las carreteras. Imagino que serán voluntarios porque se los hace obligatorios, puede tener usted un problema también con los juzgados. Y aparte que no tienen ninguna eficacia, por cierto, porque habrá que recordarle que cuando se hace, por ejemplo, cribados en una autopista, no tiene ningún sentido hacerlos porque los cribados se hacen en determinados lugares, en determinadas zonas donde hay puntas de pandemia y donde hay que localizar a personas asintomáticas. No se pueden hacer en una carretera porque por ahí pasa todo el mundo y no consigues llegar a ninguna conclusión y desde el punto de vista científico no tiene salida, no tiene pase alguno. Habla usted de los rastreadores. Mire, el problema no es con los rastreadores. Tenerife no necesita más rastreadores porque los rastreadores se utilizan de manera conjunta, de tal forma que cuando hacen falta más rastreadores en Tenerife pueden ser utilizados los que están en otras islas porque los rastreos se hacen telefónicos. El problema no es ese. El problema es que son datos que usted no aporta, es que hemos bajado a un 36 y un 37% de colaboración con los rastreadores y la efectividad está ahora mismo en esos números. Desde luego, cuando plantea hacer un mejor estudio epidemiológico, está cuestionando los estudios del Gobierno de Canarias. Me gustaría que aportara algún dato, porque lanzar estas medidas así, cuestionando el trabajo de otros, pero sin justificarlo desde un punto de vista científico, me parecen lamentables. Y nadie habla de que se esté ocultando el problema de la pandemia. La información se hace puntualmente, se cuelga puntualmente en los medios de comunicación y se cuelga puntualmente en la página del Servicio Canario de Salud. Durante todo este tiempo hemos estado trabajando en coordinación con los gerentes de los hospitales, con consejeros y directores, con presidentes del Gobierno, con consejeros de Sanidad, con la FECAM, reuniones con FECAM, aparte de las reuniones que se han mantenido con los alcaldes, con colegios de farmacéuticos, con gerentes de entidades del Cabildo, con representantes consulares, hace muy poco, con 17 representantes consulares para establecer protocolos de actuación en la isla, con el área de genómica, que sí, que la puso en marcha un Gobierno de Coalición Canaria que usted presidía, pero que hemos reorientado al trabajo en el análisis que tienen que orientarse a la secuenciación genómica, que es la que nos tiene que llevar a identificar mejor la enfermedad y que nos han puesto a que Canarias esté ahora mismo entre los primeros de las comunidades autónomas en cuanto a secuenciación genómica. Habla usted del PAIN, no voy a entretenerme ya en eso porque se me acaba el tiempo. Me gustaría que me dijera qué medida habría que poner en marcha que no hemos puesto porque no se haya puesto en marcha el PAIN. Yo no la conozco, le agradecería que me lo indicara. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Alonso. Su turno de 2 minutos. Gracias. Mira, a diferencia de otros, a mí me gusta mirar hacia adelante siempre. Y estamos ya mirando al último trimestre de este año, en donde la temporada fuerte turística es la que nos va a permitir, si se produce con condiciones normales o con una cierta normalidad, que la isla empiece a recuperarse. Pero tenemos la mitad de la planta hotelera cerrada, la mitad. Incluso a aquellos que están ya haciendo reservas para los meses de noviembre y diciembre, aproximadamente la mitad no está todavía admitiendo reservas. Como ha señalado la portavoz del Grupo Popular, ha habido una reducción importantísima, mayor que en el resto de islas, del número de pasajeros que han llegado
a la isla de Tenerife. Tenemos la amenaza de nuevas variantes, que es un elemento típico de la virosis, de la pandemia, y que tenemos que vigilar con todos los recursos. Y yo felicito al Cabildo de Tenerife por la puesta en marcha a través del Departamento de Genómica del ITER del análisis que se ha realizado de la secuenciación. Me parece una medida acertadísima, pero no suficiente. Tenemos que adelantarnos, no estar siempre detrás de los acontecimientos, que es lo que ha ocurrido en este año y medio. Tienen nuestra plena colaboración, nuestra mano tendida. A pesar de que hoy vayan a decir que no, nosotros vamos a seguir presentando propuestas de gobierno, sí, porque tenemos vocación de gobierno, tenemos vocación de mejorar esta isla con propuestas, con trabajo, con ideas, con conexión con la sociedad a la que estamos continuamente permeando ideas y propuestas. Ese es el papel de un partido, señora Arriaga tiene razón, que va a volver al gobierno y queremos tener una isla que no esté destrozada. Por eso seguimos haciendo propuestas. Gracias, señor Alonso. Tiene la palabra. Sí, señor Alonso. Las propuestas, perfecto, bienvenidas, pero siempre que no sean contradictorias. Si hoy hacen una propuesta y mañana la contraria, no es creíble. Siempre que no sean imposibles o siempre que no sean propuestas de algo que ya está en marcha y ustedes presenten a sabiendas que está en marcha y que se va a poner en breve en funcionamiento. Mire, quería hacer una aclaración con el tema de la criminalización de los jóvenes. Yo no he criminalizado a nadie. He dicho que la labor de los rastreadores se ve dificultada, y lo acaba de comentar el presidente, por la falta de colaboración. Y casos concretos, y no solamente jóvenes, gente que no o que notifica un caso de COVID y no se queda en su casa. Y se dio el caso el otro día en un supermercado que una trabajadora vio a una persona que había dado positivo y estaba allí. Entonces, hay falta de colaboración por parte de todos los sectores de la población y ojalá hubiera más colaboración. Respecto de lo que estamos hablando, que yo creo que es lo importante, las propuestas sí, pero propuestas que sean creíbles. Y como dije antes, que realmente sean sinceras, de una posición sincera, no de una posición que busca salir en los periódicos fabricando titulares constantemente que no tienen sentido y que digan hoy una cosa y mañana digan la contraria. Y que al final lo único que hacen ustedes es vender humo y engañar a la gente. Engañar a la gente porque les vienen con la solución mágica que no existe ni es factible. Y al final lo que estamos haciendo es perjudicando a la sociedad tinerfeña. Y fíjese, señor Alonso, coincidimos en muchos de los temas que usted pone sobre la mesa, pero no en la forma ni con los planteamientos que usted propone. Yo sí desde aquí le tiendo la mano a que cambie la forma de hacer oposición que tiene su grupo y que haga una oposición sincera y que trabajemos juntos por Tenerife, pero no buscando beneficios partidistas, sino buscando realmente el beneficio de Tenerife. Y si es así, le digo ya desde ahora que sabe que tiene mi puerta abierta para realmente hacer ese tipo de propuestas. Muchas gracias, señora Arriaga. Señora Belda. Señora Arriaga, criminalizamos cuando le damos tanta importancia y nombramos muchas veces un suceso y dirigiendo la mirada a una parte de la población, nos guste o no nos guste. Vamos a ver, señor Carlos Alonso, ustedes tienen vocación de gobierno y nosotras tenemos vocación de que cambien las formas de gobernar. Y con ello le voy a poner un ejemplo muy reciente. Esperemos que no se vuelva a repetir nunca más el caso NAP, por ejemplo. Esa es nuestra vocación. Veo que está desconectado el señor Carlos Alonso, no sé si está aquí presente o no está presente. Si no, que recojan el testigo el resto de sus compañeras y compañeros de Coalición Canaria y de PNC. Y para terminar nosotras las intervenciones que tenemos hoy en este pleno extraordinario, creemos que lo que es totalmente necesario es hacer un reconocimiento a todas aquellas personas, al personal sanitario y al personal que no es sanitario, pero que han estado trabajando desde el primer minuto en paliar esta situación, en dar soluciones para la situación que estamos viviendo y que, bueno, pues que lo han dejado todo, ¿no? El agradecimiento tiene que ser para ellas. Creemos que este pleno realmente, como decía en mi primera intervención, lo que tiene es querer tener un titular,
un lavado de cara para el señor Carlos Alonso. Y bueno, pues nosotras desde aquí simplemente agradecer a todas las que han colaborado, desde las fuerzas del Estado, sobre todo a todas las sanitarias y sanitarios, y tener en cuenta que se está trabajando y que estamos ante algo nuevo y que desde luego nosotras seguiremos sumando y seguiremos trabajando para apoyar a la ciudadanía y para que las cosas cambien. Muchas gracias, señora Beídola. Portavoz del Grupo Popular, doña Zaida. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Estudio epidemiológico. Si hay que explicarles lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les ha dicho al propio Gobierno de Canarias, y es que tienen un estudio epidemiológico que no vale para avalar el cierre de la hostelería, pues eso que se lo explique. Que no sea este cabildo el que haya salido en tromba a decir cómo van a cerrar toda la hostelería, los interiores de la hostelería, cuando salió esa normativa, cuando un hostelero de Arico el Alto, que tiene solamente el interior, ¿cómo se le va a poner las mismas medidas que al municipio de Santa Cruz? Que eso no lo haya hecho el cabildo. Que eso no lo haya hecho Cabildo, pues eso no tiene explicación, señor don Pedro. Y así seguimos, es decir, me dice, yo no hablo de las medidas de Coalición Canaria, no hablo de las medidas de Coalición Canaria porque los primeros que no quieren hablar de las medidas propuestas de Coalición Canaria son ustedes, que se les propone un pleno extraordinario el 1 de julio y se deja agotar por parte del presidente todo el plazo para que se convoque automáticamente y llegar al 5 de junio, el 5 de agosto, para estar aquí hablando de unas medidas que probablemente si hubiéramos llegado a acuerdo, y a lo mejor ni siquiera con un pleno extraordinario, sino en una reunión buscando medidas conjuntas, que todos apoyemos conjuntamente las medidas que salgan de este cabildo, evitaría esas noticias humo que según dice Enrique Arriaga son de Coalición Canaria y según nosotros, y llevamos diciéndolo ya 1 año y medio, son del grupo de gobierno. A lo mejor evitaríamos eso si hubiera consenso, si no hubiera tanto odio, si no hubiera ese rechazo absoluto a todas las medidas que vienen de la oposición, si cumplieran los acuerdos plenarios y nos dieran acceso a turismo de Tenerife, a FIFEDE, a nosotros y a sus socios de gobierno, sí Podemos Canarias, porque sistemáticamente quieren hacer otra cosa, pero sus socios de gobierno, los que le mantienen en el poder, tragan sistemáticamente el que no se cuente con ellos absolutamente para nada. Les callan la boca y los mantienen. Pero no hay cambio, todo lo contrario. Lo estamos viendo en la gerencia, lo estamos viendo en cómo se está intentando meter a dedo a gente que en otro momento sí Podemos Canarias estaría... Zaida, su tiempo ha terminado. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Socialista, doña Marian Franquet. Gracias, presidente. Ay, con las expresiones y la discapacidad. Ay, qué cositas. Vamos a ver por qué estamos aquí. El 23 de junio Tenerife pasa a nivel 3. Bermúdez lo tacha de precipitado e injusto. El 24 reunión con los alcaldes y alcaldesas de toda la isla donde se explica la situación real y previsiones. El propio alcalde ofrece los servicios jurídicos del ayuntamiento al sector de la restauración para demandar al gobierno. Este es solo un ejemplo de incoherencia de Coalición Canaria PNC, pero hay más ejemplos. 9 de abril del 20, Anoramas, con los índices de mortalidad más altos y cuanto más falta hacía la unidad política, decía que daba su apoyo resignado e incómodo a la primera prórroga del estado de alarma. El 4 de mayo, Coalición Canaria se alinea con el PP y Vox, como empieza a ser habitual, y anunció el voto no a la prórroga del estado de alarma de mayo. Acusa al Gobierno de ignorar las competencias autonómicas. Pero el 8 de ese mismo mes, Clavijo enmienda a la totalidad a Oramas y ahora sí apoya el estado de alarma si se prorrogan los ERTE y se pueden apuntar el tanto. Llega la segunda ola y ahora Coalición Canaria considera, al contrario que en mayo, que otra prórroga del estado de alarma es insuficiente, según Oramas. En diciembre, Bermúdez pasa de la insuficiencia del estado de alarma con toque de queda a pedir la apertura de 1 hora más para los locales de hostelería. ¿En qué quedamos? Un mes después, Adúo, Bermúdez y Carlos Alonso proponen vacunar a los turistas que llegan a Tenerife al estilo Nueva York. En junio, Bermúdez considera inexplicable que Tenerife no baje a nivel 1 por su lectura de los datos y, de paso, fomentando el pleito insular al más puro estilo antaño de ATI. A finales de ese mes, con los datos palmarios del aumento de la pandemia, Bermúdez vuelve a pedir que se relajen las medidas. Un mes después, julio, el mismo Bermúdez pide un estado de alarma territorializado para Canarias, pero se sigue oponiendo a medidas de contención que se han probado eficaces. En fin, nadar y guardar la ropa. Y mientras, los sindicatos de la policía local denuncian la falta de personal en plena ola de contagio. Y ustedes nos hablan de liderazgo. Miren, la guinda. Convocan un pleno extraordinario con una propuesta y 24 horas antes se autoenmiendan a la totalidad. No hay más preguntas, señorías.
Muchas gracias. Doña María Franquet, con ese turno de intervención. Domingo, procedemos a votación. Sí, sometemos a votación el único punto del orden del día, comenzando por la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Coalición Canaria PNC. ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? Partido Popular. Coalición Canaria PNC. ¿Votos en contra de la enmienda a la totalidad? Grupo Mixto, Socialista y Sí Podemos Canarias. Por tanto, si nadie disiente, queda rechazada la enmienda a la totalidad por mayoría. Finalmente, sometemos a votación la propuesta de acuerdo formulada por el Grupo Coalición Canaria PNC en su formulación original. ¿Votos a favor de la propuesta de Coalición Canaria PNC? Coalición Canaria PNC, Partido Popular. ¿Votos en contra de la propuesta? Grupo Mixto, Socialista y Sí Podemos Canarias. Por tanto, si nadie disiente, queda rechazada la propuesta por mayoría. Muchas gracias a todos. Les recuerdo a los miembros del Grupo de Gobierno que tenemos Consejo de Gobierno ahora. Por favor, si pueden, no. Vamos a continuar.